Hola amigas, muy buenos días y pues bueno, aquí estamos en el segundo viernes de Ama a Dios con toda tu mente y ahora sí, literalmente desde Semillas de Esperanza las estamos saludando. ¿Qué tal amigas? Miren, estamos aquí en la librería y me encanta estar en casa, me trae excelentes recuerdos de cuando nos juntábamos aquí todas, pero bueno, ahora Dios a través de la pandemia puso una nueva manera. Y de verdad que creo que es una excelente manera porque podemos conectarnos aún las que estamos muy lejos en cuanto a distancia, pero unidas en un mismo espíritu. Y este es el material. ¿Ya lo compraste? ¿Ya lo pediste? Porque vamos a ir poco a poco. Comentamos en el primer módulo, se llama Adiestra tus pensamientos y dijimos que lo íbamos a trabajar en dos clases porque es un capítulo bastante extenso y con mucha riqueza y realmente es el capítulo que pone el cimiento para desarrollar todo el material. Y bueno, muchas gracias a las que ya se están conectando, gracias amigas, nos alienta mucho verlas aquí acompañándonos y estamos en la primera parte, el primer módulo. Este material tiene 6 módulos, aunque comentamos que lo íbamos a ver en 7 semanas. Y el primer módulo es Adiestra tus pensamientos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a aprender cómo es amar a Dios con toda nuestra mente ante nuestros temores. Cómo es el tipo de pensamiento, cómo manejar nuestros pensamientos cuando hay temor. Y cuando hay temor, hay preguntas como, ¿qué pasaría si? Hacemos como muchas preguntas hipotéticas. En nuestros pensamientos hay muchos escenarios posibles acerca de diferentes áreas de la vida. Estamos suponiendo cosas que van a pasar y hoy vamos a aprender cómo esto nos resta y cómo esto realmente nos frena, nos esclaviza muchas veces y también vamos a aprender cómo amar a Dios con nuestra mente y corregir pensamientos como el si tan solo no hubiera pasado esto, cuando nos referimos a hechos que pues ya fueron parte de nuestra vida y que estamos lamentándonos por cosas que ya pasaron. Y también cómo vamos a manejar pensamientos cuando de repente tú esperabas algo y no sucedió las cosas como tú las esperabas y vienen pensamientos, algo así como, pero no es así como se suponía que fuera, ¿no? Me casé y las cosas resultaron de una manera diferente, puse un negocio y las cosas resultaron diferente, yo le pedí a Dios, Él me dijo sí, o eduqué a mis hijos y las cosas están saliendo diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar este tipo de pensamientos cuando de repente tenemos un presente inesperado, algo que ahora sí que no esperábamos que resultaran así las cosas? ¿Y qué les parece si oramos para empezar? Y pues que Dios sea nuestro maestro, gracias porque al Señor Él diseñó que su Espíritu Santo estuviera con nosotros. Gracias Carlita, Dulce, Rigoberta por estar, Araceli, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Vamos a orar. Señor, pues damos muchas gracias, Padre, esta mañana, muy rico, muy fresco aquí en Guadalajara, la lluvia, todo reverdeciendo. Podemos ver tu bondad, cómo se extiende en todas las áreas, pero especialmente, Señor, gracias porque hay este material que se basa en tu palabra. Y gracias por toda la instrucción que nos das. Tú nos diseñaste, tú sabes cómo es la mejor manera en que funcionamos y te alabamos, Señor, y no dejamos de maravillarnos y sorprendernos cómo tu palabra verdaderamente es riqueza pura, cómo tú nos das todo lo necesario para ir en este tiempo. Ahora, Señor, dispón nuestros corazones, permite que podamos estar tranquilas, con un corazón dispuesto, receptivo, oídos atentos, Señor, a lo que hoy podamos aprender. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y muy bien, la semana pasada dejamos una tarea que era memorizar, meditar y aplicar Filipenses 4 del 4 al 8. Y muy especialmente, muy específicamente, fue la semana pasada y esta siguiente semana tendremos todavía para estarlo memorizando, meditando
orando, ¿no? Después de meditar una respuesta adecuada a una meditación, es orar por eso que Dios nos ha revelado, que nos ha mostrado, y finalmente en el momento de la verdad aplicarlo. Y bueno, rápidamente, la semana pasada vimos que Mateo 22, 36 y 38 habla del primer y más grande mandamiento, y dentro de ese primer y más grande mandamiento Dios es muy claro y nos dice que lo amemos con toda nuestra mente. Entonces entendimos que la manera en que yo pienso es importante. Y la manera en que yo pienso, no solamente en cómo actúo, cómo siento, es una manera de mostrar mi amor a Dios, y Él está viendo, aún mis pensamientos están pasando delante de su presencia y son de alguna manera evaluados a la luz de la verdad. Y entendimos la importancia, porque es la buena razón, decíamos, porque Dios nos pide esto, porque todo lo que nos pide es para nuestro bien, para nuestra salvaguarda, para poder tener esa vida plena y abundante. Y veíamos que Él nos está pidiendo esto dentro del primer más grande mandamiento, porque realmente de acuerdo a como yo pienso, es cómo se forma mi cosmovisión, es la manera en que yo interpreto, razono, discierno la vida. Y esto, pues, amigas, es de gran impacto para nuestras vidas. Decíamos que nadie puede vivir bien pensando mal, nadie puede vivir bien interpretando mal, discerniendo mal, razonando equivocadamente. También veíamos que los pensamientos son claves, porque son los que nutren nuestras emociones, y nuestras emociones finalmente disparan decisiones. Y bueno, Proverbios 23:7 nos recuerda algo que es muy real, ¿no? Que tiene que ver esto. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tales es. O sea, finalmente, así como hay un dicho que dice, come lo que tú comes eres, pues lo que tú piensas eres. Tal es su pensamiento, tal es Él, ¿no? Entonces, finalmente, lo que yo pienso no queda nada más en la mente, en el pensamiento, sino repercute en la manera en que vivo, ¿ok? Pero vimos también que había una muy buena noticia que nos decía 1 Corintios 10:16, que a todos los hijos, a todos donde viene a morar el Espíritu Santo, nos da la mente de Cristo. Y bueno, esa es la buena noticia, esa es nuestra esperanza. También entendimos la semana pasada que tenemos la ardua tarea, pero no imposible, que Dios va haciendo, de filtrar 10,000 pensamientos al día. No, 10,000 pensamientos, amigas, pero vamos poco a poco, por eso se llama adiestrando mis pensamientos, y de verdad que sí Dios lo va haciendo a través de nosotras por obra del Espíritu Santo. Y vimos que había prácticas indispensables que nos llevan a adiestrar los pensamientos y que hacen posible, que forman, por decir, esa coladera que filtra esos 10,000 pensamientos, llevándolos de acuerdo a Filipenses 4:8. ¿Se acuerdan? Filipenses 4:8 lo estamos memorizando. Dice, por lo demás, pensar en todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, dice claramente, en esto pensad, ¿no? Entonces existen 3 prácticas muy importantes para que se vayan adiestrando los pensamientos, y dijimos que era memorizar. Definitivamente no, Dios por nada pide que memoricemos en su palabra. Meditar lo que memorizamos, ¿no? Ahorita voy a hacer un pequeño paréntesis entendiendo un poco lo que es meditar, porque ese es el punto clave para la transformación de nuestra mente y que se vaya formando la mente de Cristo. Entonces es memorizar, que al estar memorizando nos ayuda a meditar, pero debemos ser intencionales en entender bien lo que estamos memorizando y qué nos dice Dios a través de eso que estamos memorizando. Eso implica la meditación. Después, si ha habido realmente una meditación de lo que estamos memorizando, en lo natural va a venir orar por ello, ¿no? Pedir a Dios, reconocer delante de Dios, en un momento dado, pues, confesar si ha habido mucho pecado en la manera en que pensamos, pedir su ayuda, su transformación y finalmente aplicar, ¿no? Entonces, también en los puntos que vimos donde debemos de aplicar Filipenses 4:8, la semana pasada era en el área de lo que pienso acerca de Dios, que sea verdadero y real, que sea acerca de su palabra,
acerca de los demás, que me ayuda a tener relaciones sanas, y acerca de mí misma, que hace que tenga una identidad correcta en Cristo. Y bueno, ya entrando en materia, bueno, les decía que quería hacer un pequeño paréntesis acerca de meditar, y ahorita estoy estudiando un material de Tim Keller sobre la oración, y encontré en uno de los capítulos un extenso capítulo sobre cómo es meditar la palabra, y me gustaría cada sesión les voy a dar una pequeña cápsula acerca de las diferentes maneras en que se logra meditar la palabra. ¿Por qué hago esto? Porque precisamente ahí es donde se renueva el entendimiento. ¿Se acuerdan? Romanos 12:2, que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la meditación es un punto clave, es lo que hace. Puedes estar memorizando sin meditar, sin orar, sin aplicar, y únicamente sales informada, no transformada. Y nosotros queremos que Dios nos transforme. Entonces, meditar es un punto clave. Entonces, primeramente te quiero decir que meditar es escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y la meditación va antes de la oración. La oración es una respuesta a lo que hemos meditado, y Dios nos ha hablado directamente a nuestra vida. ¿No? Muchos saltamos del estudio académico, de la escritura, a la oración, saltándonos la meditación, y realmente, bueno, finalmente la palabra es viva y eficaz y Dios va a hacer, pero vamos a perder mucho. Y quisiera que fuéramos al Salmo 1. ¿Tienes ahí tu Biblia? Vamos al Salmo 1, porque el Salmo 1, más que sabemos que el libro de los Salmos son oraciones. Pero el Salmo 1 básicamente es una meditación sobre la meditación. Voy a leer nada más del 1 al 3. Dice: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se deleita a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Que por el contrario, o sea, en vez de estar gastando su vida y su tiempo en andar con los pecadores, por el contrario, se deleita en la ley del Señor, y de día y de noche medita en ella. Y bueno, primeramente me gustaría que nos preguntáramos, ¿dónde está tu deleite? En tu compañerismo con los amigotes, las amigotas del mundo, hablando de acuerdo a sus dioses, de acuerdo a las actividades de entretenimiento, o que por el contrario te deleitas en la ley del Señor, y de día y de noche meditas en ella. Fíjate el llamado que hace Dios a través de este salmo, que de día y de noche meditas en ella, porque finalmente, amigas, la mente no se queda en blanco. ¿Recuerdas? 10,000 pensamientos, ¿dónde están tus 10,000 pensamientos? Y dice el resultado del Hijo de Dios que medita. Ese hombre es como un árbol plantado junto a arroyos, llegando el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan, en todo lo que hace prospera, ¿no? Entonces vemos que meditar la palabra nos da 3 diferentes resultados, y uno es estabilidad, porque finalmente un árbol que está juntado junto a corrientes de agua está perfectamente arraigado, ¿sí? Y en cuanto viene el viento, no lo va a arrastrar, a lo mejor se va a mover con los vientos de la vida, pero no se va a tambalear. Estos, aunque haya tiempos de sequía, cuando un árbol está plantado junto a corrientes de agua, que se está haciendo como una imagen de las personas que meditan, a eso se refiere, la persona que medita en la ley de Dios continuamente. Cuando haya sequías, cuando haya dificultades, pues realmente no va a perder su hoja, va a seguir reverdeciendo, va a haber estabilidad porque está arraigado, sus raíces están extendiéndose a la palabra y está absorbiendo. Fíjense, esa es la idea, ¿no? Cuando meditamos, que las raíces de ese árbol estén absorbiendo el agua, pasen a ser parte de ti, no solamente que estén rodeando la raíz, eso no serviría. La meditación es ese proceso donde las raíces absorben y entra y nutre realmente ese árbol. También la meditación nos da estabilidad.
Aún en los inviernos espirituales, a veces realmente pasamos por inviernos espirituales, pero cuando seguimos adelante la meditación de la palabra, nuestra hoja va a seguir siendo verde. A lo mejor no va a ser tiempo de fruto, o no va a ser tiempo antes del fruto, es de flor, ¿no? De delicias, pero tu hoja va a estar verde, tú vas a estar bien. Entonces meditar en la palabra nos da estabilidad. También meditar en la palabra da como resultado sustancia de carácter. Porque fíjense, en el versículo 4 del Salmo 1, siguiendo el Salmo, dice, con los malos, o sea, no pasa lo mismo, o sea, los malos, los injustos, no meditan en la ley de Jehová, ni está ahí su delicia. Son como el tamo que se lleva el viento. El tamo no da fruto, no está verde, está seco y es llevado y arrastrado por todas las filosofías y tendencias de este mundo. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malvados termina mal. Entonces, la meditar finalmente da sustancia a nuestro carácter, nos convierte en personas de sustancia que han pensado las cosas y tienen convicciones profundas, razones sólidas de por qué siguen el consejo de Dios o cómo disciernen la vida o cómo la enfrentan. Esto lo da la meditación, amigas. Ahí viene la transformación exactamente que habla Romanos. Y finalmente, bienaventurados, así empieza el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, sino que la ley de Jehová medita de día y de noche, y en eso está su deleite. Hay una bienaventuranza, hay dicha. Bienaventuranza quiere decir macarios, ¿no? Hay crecimiento, hay estabilidad, hay deleite. Nos hace, la meditación de la palabra nos hace avanzar, ¿no? Hacia el gozo, hacia la madurez, y hacia amar a Dios con toda nuestra mente, ¿no? A tener salud mental. Ahora sí, entremos en materia de este material de esta semana, acerca de las suposiciones que hacemos acerca de las cosas posibles que podrían pasar. Todas esas suposiciones, esos escenarios mentales que hacemos de qué pasaría si esto, o qué pasaría si el otro, pues nos producen gran temor, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿qué podemos hacer para vencer nuestros temores? ¿Cómo podemos evitar que el miedo robe el gozo de hoy, nos robe el hoy? Porque los temores son los verdaderos ladrones del hoy. A veces están pasando cosas buenas hoy, tal cual en nuestra vida, pero esos temores acerca de las suposiciones futuras de lo que podría pasar nos roban, no nos dejan disfrutar. Entonces hay que recordar, el miedo, amigas, incapacita. Pensar que pueden pasar desastres de todo tipo, los naturales, ¿no? Por ejemplo, gente que vive en zonas de sismos, gente que vive en zonas de huracanes, pensar en una posible mala economía, en una dificultad en la crianza de hijos, pensar, tener suposiciones sobre el envejecimiento, enfermedades que vienen con el envejecimiento, sufrimientos, aún la muerte nos paraliza y no nos permite afrontar correctamente el hoy, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora, lo que hoy nos toca. Entonces yo te haría, anota estas preguntas, puedes observar esto en tu vida. Hay áreas de tu vida donde han estado haciendo suposiciones, escenarios futuros que te causan temores, y has observado cómo eso te ha paralizado, cómo te ha robado. Y bueno, te invitaría hoy ¿sabes cuáles son tus temores? ¿Tienes claramente cuáles son? Anótalos, seamos conscientes. Todos tenemos temores, amigas, en especial las mujeres, pues tenemos una necesidad, yo creo que todas son básicas, pero una necesidad muy primordial para la mujer es sentirse segura, ¿no? Entonces anota, observa cuáles son hoy por hoy tus temores. Considera el hecho que el temor tiene generalmente sus raíces en pensamientos sobre cosas que no son reales.
los expertos dicen que el 90% de las cosas que tememos jamás sucederán. Imagínate, el 90% de las cosas que a veces estamos acá fabricando en la mente jamás sucederán. Filipenses 4:8 nos llama a pensar en lo que es verdadero, ¿verdad? En lo que es real y a actuar de acuerdo a los hechos. Hoy no ha sucedido, no está pasando eso que en tu mente está pasando y que puedes sentir como real. Lo real es que ahorita, hoy, no está sucediendo. No somos llamados por Dios, entonces, a actuar de acuerdo a los hechos, no con los sentimientos, con las emociones que genera ese temor, ¿no? Actuamos de acuerdo al temor, ni de acuerdo a nuestras fantasías o suposiciones, ¿no? Estamos aprendiendo que este principio de Filipenses 4:8 se aplica en diferentes áreas. Como dije, ya vimos lo que pienso acerca de Dios, de su palabra, de los demás, de mí misma, y ahorita también acerca de este pensamiento que supone cosas, que levanta pensamientos, imágenes de cosas que podrían pasar. Entonces ahí te va otra pregunta. Hasta ahora, ¿cuánto te ha robado ese tipo de pensamiento acerca de los supuestos acontecimientos posibles que podrían pasar y que realmente no sabes que el 90% de eso que tú supones no va a pasar, según los expertos? O también situaciones del pasado que ya viviste y que estás lamentando. También vamos a ver hoy en este día cómo manejar ese pensamiento. También otra pregunta, ¿cuánto te ha paralizado este presente inesperado que estás viviendo cuando se supone que no deberían de estar pasando ciertas cosas porque tú trabajaste, te programaste para que hubiera un resultado y de repente hay un resultado diferente de momento? ¿No? Entonces, el primer escalón sería, ¿eres de las personas que se hacen ese tipo de preguntas? ¿Qué pasaría si? Y ahí pon lo que tú quieras, ¿no? Estás en tu mente, en esos 10,000 pensamientos diarios. Las mujeres, como nos interesa mucho la seguridad, pues pensamos muchas cosas de este tipo, ¿no? Del futuro. ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si aquello? Y estamos armando los escenarios. El temor nos lleva a hacernos este tipo de planteamientos, ¿no? Si tenemos temor a la enfermedad, a la viudez, a la soltería, pues ponlo donde quieras. ¿Dónde están tus temores? Vas a estar, tu mente va a estar yendo a este tipo de preguntas. Estas suposiciones generan todo tipo de temor, amigas, y nos pueden llevar a tomar decisiones muy equivocadas, a tener actitudes malsanas, nos acarreamos problemas innecesarios, puede robarme las buenas cosas que el día a día me da, ¿no? A mí me gustaría compartirte un testimonio personal acerca de esto. Fíjate, muchas de mis amigas que ya me conocen, les he compartido hace como un poquito más de 10 años a mi esposo le hicieron trasplante de las 2 córneas y sí existía la posibilidad de que pudiera su cuerpo rechazar una o las 2 córneas. Era una posibilidad, pero no era un hecho médico que a todo el que trasplantan pierde la vista. Pero mi mente se fue a estar pensando, ¿y qué pasaría si perdiera un ojo, si perdiera 2? Mi esposo es abogado, él se dedica, vivimos de que lee arduamente muchísimas horas al día. Entonces, en ese entonces, el que haya ido mi mente a estar viendo los posibles escenarios, bueno, me llevaron a verdaderamente a hacer locuras, amigas. Me puse a vender una propiedad que teníamos, a poner unos negocios que realmente fueron una catástrofe. Sí funcionaron económicamente hablando, pero realmente no era algo que tenía Dios para mí. Pero quiero decirte que cuando yo oraba con respecto a esto, sí Dios contestaba, me decía, estad quieta y ved que yo soy Dios. O sea, venía este versículo, pero mi mente no estaba adiestrada y se iba a este escenario de qué pasaría si pierde la vista mi esposo. Entonces, la voz de Dios la tenía como sorda, o sea, sí Dios me traía eso, pero yo hacía más caso a mi temor por dar cabida a estos pensamientos.
Bueno, finalmente no sucedió nada de lo que temía, nada más me compliqué la vida en vez de estar dándole aliento y apoyo a mi esposo, ánimo, optimismo, de recordar que Dios es nuestro Padre, que Él está en control, pues yo nada más le impactaba, ¿no? Con mis miedos, con mis dudas, con mis decisiones alocadas. Entonces, ¿a ti te ha pasado algo? ¿Puedes identificar cómo este tipo de pensamiento de qué pasaría si te ha llevado a una espiral de locura y de restar a tu vida? Preguntas como, ¿y si nunca me caso? ¿O y si pierdo a mi esposo? No, a las que ya están casadas pueden pensar, ¿y si nos divorciamos? ¿Y si me quedo viuda? Yo también fue un pensamiento que tenía. Mi padre murió muy joven, a los 47 años, y cuando mi esposo estaba cumpliendo 47 años, bueno, mi mente, pero ahí ya estaba yo un poco más adiestrada en mis pensamientos, creo que ya había tenido acceso a este material que me ayudó muchísimo y fue recordar que mi historia era diferente a la de mi mamá, no a la de mi familia, que Dios era mi padre, que Él era soberano y no tenía por qué morir mi esposo como había muerto mi papá, ¿no? Pero a veces no ha muerto, estamos suponiendo aún la muerte, ¿no? de gente querida, cercana. O pensamientos como, ¿y si me detectan cáncer? ¿O si mis hijos se ponen rebeldes? Preguntas como estas, amigas, pueden consumir nuestra mente y hacerse hasta como obsesivas y estar cicladas en esto, ¿no? Debemos de reconocer que los sucesos en el futuro no son reales y son únicamente conjeturas. La verdad, lo real es que mi futuro está en manos de Dios. Esto tiene que levantarse como una columna, como una verdad fuerte. La verdad es que mi futuro, mi vida está en las manos de Dios. La verdad, lo real es que el 90% de mis temores jamás van a suceder. Y que aun si sucediera, yo te quiero decir, actualmente mi esposo está otra vez en una encrucijada con sus ojos, con sus córneas, y bueno, gracias a Dios por su palabra, por su espíritu, porque nos va enseñando, llevando a madurez, y gracias a Dios te podría decir que después de la vez pasada entendí que Dios está en control, y aún aunque sucediera, Dios está conmigo. Dios dice que cuando pases por las aguas no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará. Él está con nosotros y nos va a llevar hasta el final y nos va a llevar en lo que tengamos que pasar, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente parte que tenemos que hacer, es sustituyendo los pensamientos, adiestrándonos a pensar lo verdadero, lo real acerca de mis temores. Y aquí escogí y la misma autora nos da algunos textos para aplicar. Por ejemplo, si tus temores están en la economía, pues hay que sustituir, hay que memorizar, meditar, orar y aplicar Proverbios 37:25, que dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigue pan. Esto es una realidad. No he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigue pan. O qué tal si vamos a Proverbios 30:7-9, aquí tenemos otra escritura en la cual podemos, si ahí están tus temores, podemos meditar en esta. Dice: solamente 2 cosas he pedido, concédemelas antes de que muera. Aparta de mí la vanidad y la mentira, y no me des pobreza ni riquezas. Dame solo el pan necesario. No sea que una vez satisfecho te niegue y diga: ¿y quién es el Señor? O que por ser pobre llegue yo a robar y ofenda el nombre de mi Dios. Este es otro texto con el cual podemos trabajar si tenemos dificultad en esta área. O qué tal con Filipenses 4, del 12 a 13. Aquí Pablo, bueno, lo dice más claro ni el agua, fíjese, dice aquí: gracias, desde el versículo 10 voy a leer. Dice: grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí tenemos otro gran texto. Hay veces que sí hay temporadas de limitaciones, amigas, de necesidades. Es una realidad. Aún los hijos de Dios y en el mundo vamos pasando estas diferentes tribulaciones, pero tenemos este gran texto que nos dice que podemos aprender, que todo lo podemos en Cristo en esta área. No tiene por qué rebasarnos, no tiene por qué robarnos la dicha, el gozo. Claro que pues sí causa temor, pero podemos vivir bien y seguir adelante, ¿sí? También 1 Timoteo 6:18, del 8 al 11, es otro pasaje a meditar si tus temores están en la economía. Finalmente dice que teniendo comida y sustento, estemos contentos con esto. Por eso aquí Pablo dice que en Proverbios 30 decía que nos guardara de la vanidad, ¿no? A veces estamos sufriendo no por las necesidades, sino por las vanidades que Dios no nos da. O a lo mejor tu temor está en la crianza de hijos, ¿no? Pues resulta que a lo mejor la autora decía que ella es de las que abrazó esta promesa de que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y dice que de repente pues las cosas no estaban sucediendo como se suponía que tenían que suceder. Entonces ella estaba con tanto temor, con tanto desconcierto, haciéndose esta como pregunta, estos pensamientos. Se supone que esto no debería de estar pasando, que dejaba de enfrentar correctamente lo que tocaba en ese momento con sus hijos. Entonces hay pasajes para revisar. El número uno, amigas, y esto a mí me ha pasado, simplemente hay veces que hay que entender que nuestros hijos van creciendo y van teniendo etapas. Y aunque ya lo sabemos, la verdad es que a veces estamos esperando que a los 15, que la adolescencia o cuando son niños tengan comportamientos o ya madurez de adultos o tengan ya ciertas capacidades desarrolladas, cuando no es su tiempo. No, yo recuerdo que me daba, cuando mi hijo tenía 15, estaba en esa etapa de encerrarse mucho y pues nunca ha sido flojo realmente, pero yo temía mucho para que fuera a ser un hombre productivo, ¿no? El varón de su casa que sostiene. Y me acuerdo que mi esposo muy sabio, me dijo, no temas, los hombres tardamos en madurar. Y bueno, yo te quiero decir que ese temor que hubo un tiempo que me llevaba a actuar, a exasperarlo, a desalentarlo incluso, pues te quiero decir que no sucedió. Él ahorita es un profesionista, es excelente trabajador, realmente mi hijo es muy trabajador y nada de eso que yo temía sucedió. Efectivamente, nuestros chicos tienen sus tiempos, tienen sus etapas y sus procesos igual que uno, pero a lo mejor en vez de estar temiendo en la crianza había que revisar cosas de nuestra crianza. Por ejemplo, ¿qué nos dice Efesios 6:4? Dice, ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquelos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Entonces aquí como que es muy, muy claro, ¿no? Nos dice, bueno, en vez de, a lo mejor con mis temores yo los estoy exasperando. O en Colosenses 3:21 nos dice igual, no exasperen a sus hijos para que no los desalienten. A lo mejor yo misma estoy provocando y reteniendo el desarrollo de mi hijo. En fin, o Tito 2:4 que nos dice que debemos de ser enseñadas por las ancianas a amarlos con amor fileo, con el amor de las buenas maneras. Mi temor a lo mejor me hace áspera, exigente. El temor, guiarnos por nuestras emociones, no ayuda en la crianza. O a lo mejor tus temores están en la vejez, pero ¿qué te parece si vamos a Isaías? Y mira este texto tan hermoso, lo que dice en Isaías 46 del 3 al 4. Dice, escúchenme ustedes los de la casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel. Ustedes que han sido llevados desde que estaban en el vientre, sustentados desde que estaban en la matriz, yo mismo los seguiré llevando hasta que estén viejos y canosos. Yo los hice, yo los llevaré, yo los apoyaré y yo los protegeré. Qué
texto tan hermoso. El que nos trajo a vida, si hemos llegado hasta aquí, nos va a llevar hasta el final. O a lo mejor tu temor está en la soltería, ¿no? Y bueno, Pablo ahí en Corintios habla mucho acerca de esto, y me encanta una frase que comparto mucho, que dice David Ormachea: no hay estado civil malo, sino gente que no sabe vivir bien en su estado civil. Y muchas veces tenemos ese temor que no sabemos realmente si va a suceder o no, y nos lleva a veces hasta comportamientos erráticos. Una mujer que actúa con temor no ayuda. Yo finalmente, esto es un pensamiento personal, pienso que cuando el Señor tiene a alguien como a Pablo para no casarse, le da ese don y ese deseo de no casarse. Y me ha tocado conocer misioneras que efectivamente nos puede admirar, pero ellas hablan de eso, ¿no? De que no estaba en sus planes casarse, aunque luego Dios la sorprendió con marido. Pero muchas veces, si eres soltera, estás temiendo algo que a lo mejor que Dios no tiene para ti, y a lo mejor más bien mi comportamiento me está llevando a mis temores, me está llevando a un comportamiento que no ayuda. Y aun si Dios nos tuviera para soltería, porque a lo mejor ya, como les decía, yo ya estaba casada, pero temía mucho quedar viuda. Dios es único y suficiente. Lo es, amigas, lo es para las que estamos casadas, para las que estamos solteras, ¿no? O a lo mejor tu temor es a la muerte, pues ahí está el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y sabemos de muchas personas que han pasado, que dan testimonio, que han pasado por sombra de valle de muerte, que al final pues no tenía Dios la muerte para ellos, pero cómo realmente fueron llevados y consolados, y la vara y el callado de Dios les infundieron aliento, porque se arroparon en la oración, tuvieron consolación en saber que aún si morían iban a presencia del Señor, que si aún si dejaban hijos, Dios podía tener cuidado de sus hijos. En fin, no es lo mismo pasar por sombra de valle de muerte con Dios que sin Dios. Ahora, 3 cosas para deshacernos de los temores: pues obviamente sustituir, identifica tus temores, sustitúyalos con la verdad de la palabra, y también hay que reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Eres hija, fuiste adoptada, Dios está contigo, Dios es omnipresente, Él no es un padre descuidado. Tengo que reconocer el poder de Dios, ¿sí? Dios tiene poder para hacer que las córneas de mi esposo no las rechazara, ¿no? O también tendría poder, si por algo las perdiera, para llevarnos hasta la vejez y salir adelante en esta área, pues sería en lo económico, ¿no? Y reconocer el amor de Dios. Dios está inclinado a hacerme bien, Él me ama. Y bueno, ya hemos llevado varios estudios aquí para profundizar acerca de lo que es el amor de Dios. Entonces, manera de deshacernos de los temores también es volvernos a su palabra y reconocer las muchas promesas. Josué 1:9, miren qué nos dice, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios, que estaré contigo a donde quiera que vayas. Entonces te dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Yo, el Señor, va conmigo, ¿no? Ante esas cosas que temas, no temas. Tienes que enfrentar retos, porque sí existen a veces situaciones, panoramas que no se ven bien, pero debe venir esto. No temas ni desmayes, solamente esfuérzate y sé valiente, sabiendo que Dios va conmigo. Tu Dios, tu Padre Celestial, es el Dios de tu pasado, de tu presente y de tu futuro, ¿no? Así que en base a eso está su presencia, su amor, su poder, su fidelidad, su bondad contigo. Ahora abordemos el siguiente tipo de pensamiento, que se refiere un poco al pasado. Y este es un tipo de pensamiento que dice, si tan solo no hubiera pasado esto, si tan solo no hubiera acontecido aquello, si tan solo yo hubiera estudiado, si tan solo, ¿no? Este tipo de
pensamiento también batallamos, ¿no? Y esto nos lleva a lamentarnos mucho de nuestro pasado. Se me atoró la boca. Entonces, a veces parecemos el libro de lamentaciones en nuestra mente, amigas, pero no el de la Biblia, sino el que nosotras mismos hacemos, autoras nosotras de ese libro mental. Y quisiera recordar para esta sección la vida de Adoniram Hudson. Muchas de ustedes lo conocen. Fue un misionero en Birmania en los años de 1788 y él vivió de esa edad hasta 1850. Y él dijo algo que es una frase como frase célebre entre los creyentes, que dice: el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Pero fíjense quién lo dijo, una persona que los primeros 13, él estuvo de misionero 30 años, pero los primeros 13 años, arrancando su vida misionera, él sufrió oposición, salud deficiente, encarcelamiento, adversidad, gran pobreza y aún la muerte de su esposa. Y sin embargo, él pudo decir, el futuro. Después que había pasado todas estas cosas, sale esta frase: el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. ¿Cómo es posible que un hombre, que una persona que ha pasado tantas cosas y sirviendo al Señor pueda decir esto con tanta convicción, de una manera tan verdadera, ¿no? Pues tuvo obviamente que ver con la manera que él amaba a Dios con su mente, la manera en cómo él percibía, razonaba, discernía las cosas que pasaban en este mundo. Obviamente tenía una cosmovisión bíblica, obviamente, amigas, porque nadie que ha pasado estas cosas aún sin servir al Señor, pero ahora imagínate como misionero, cuántos pensamientos podrían levantarse pensando en: Dios no me ama, me abandonó, yo que le sirvo, ¿no? Y nosotros podríamos decir eso. No sé qué has pasado tú en tu pasado que te lleva a decir: si tan solo mis padres no se hubieran divorciado, si tan solo me hubieran amado, si tan solo hubieran sido creyentes. No sé qué tipo de pensamiento se pueda levantar, pero independientemente de esto, si amamos a Dios con nuestra mente y la adiestramos pensamientos, podemos hablar de la misma manera que Hudson, ¿no? ¿Tú cómo afrontas tu pasado? Hemos estado privadas de paz y gozo por lo que pasó, ¿no? Que ya no es real. Si aplicamos Filipenses 4:8, ya no es real. Esto ya no es algo que esté hoy, que esté sucediendo hoy. Y pues Filipenses 4:8 nos dice, nos lleva, nos rescata, ¿no? De este tipo de panoramas mentales, lo justo, lo puro, lo amable. ¿Quieres recordar tu pasado? Recuerda eso de tu pasado. Y ahorita vamos a ver dos acepciones, porque también en nuestro pasado pasan cosas a veces desagradables, ¿no? Pero algo que hay que entender es que el pasado ya se fue. No lo podemos reparar, ni lo podemos reconstruir, ¿no? Lo real es lo que está sucediendo hoy y lo que estoy llamada a afrontar hoy. Eso es lo real. Pero, como les decía, sí hay dos excepciones en cuanto a pensar en el pasado, ¿no? Vale la pena pensar en el pasado, recordar en cuanto a lo que hemos aprendido, ¿no? De nuestros errores, y también es muy bueno recordar las obras compasivas de nuestro Dios misericordioso, o sea, cómo Él ha estado con nosotros a través de las dificultades. Esto nos va a fortalecer, pensar y meditar en su fidelidad, ¿no? Cuando recordamos cómo nos ha llevado a través de las pruebas. Y si tú tienes en esta área de pensamiento dificultad, yo te recomiendo el Salmo 77. Es el salmo por excelencia para la cura de la tristeza, ¿no? De la depresión. Y yo quisiera tomarme un minutito para leerlo junto con ustedes y animarlas a que si ese es tu escenario mental, te animes realmente a ir, a memorizarlo, a meditarlo, a echar esas raíces y que absorban toda esta escritura. Fíjense lo que dice aquí el que escribió el Salmo. Dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchó. Busqué al Señor cuando me vi angustiado.
Por las noches sin cesar a Él levanté mis manos, pues mi alma rehusaba ser consolada. Me acordé de Dios y me sentí conmovido. Al quejarme mi ánimo decaía. Dios no me dejaba pegar los ojos. Tan quebrantado estaba yo que no podía hablar. Pensaba yo en los días de antaño, en los años de tiempos pasados. Me acordaba de mis cánticos nocturnos y en mi corazón meditaba y mi espíritu inquiría. ¿Nos abandonará el Señor para siempre? Esta es una pregunta retórica que el mismo salmista se hace, ¿no? ¿Acaso no volverá a tratarnos con bondad? ¿Se habrá agotado para siempre su misericordia? ¿Habrá puesto fin para siempre a su promesa? ¿Se habrá olvidado Dios de tener misericordia? ¿Habrá en su enojo puesto un límite a su piedad? También me dije, o sea, el mismo salmista se contestó, debo de estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que la diestra del Altísimo ha cambiado? Es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Sí, haré memoria de las maravillas de antaño. Y bueno, y sigue el Salmo, pero te doy esta probadita para que te des tiempo y vayas a ese Salmo. Otra cosa importante del pasado, pues es recordar Romanos 8:28, que dice que Dios lleva todas las cosas a bien. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Les decía que nuestro Padre es nuestro Dios también del pasado. Nada ha estado fuera de su soberanía. Dice 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. O sea, Dios tiene un propósito, es el Dios de mi pasado, y Dios está utilizando ese pasado para hacer un buen presente que le dé gloria a Él, una historia de éxito de Dios, ¿no? Yo te preguntaría, contesta todas estas preguntas, date tiempo, anótalas y contesta. Vamos aprovechando todo este material. ¿Qué encierra tu pasado? ¿Qué personas o sucesos o circunstancias del pasado te han causado dificultad hoy? ¿No? Porque es cuando nos lamentamos. Amo a Dios con toda mi mente cuando reconozco la soberanía de Dios en los acontecimientos de mi vida. Yo estoy llamada la Escritura me lleva a llevar cautivo todo pensamiento, ¿no? Y lo hago de dos maneras. Cuando yo reconozco lo que dice Filipenses 4:8, dice pensar en todo lo justo, lo puro, lo amable, lo verdadero, dice en esto pensar, es un mandamiento, amigas. No hacerlo es, en pocas palabras, pecar, ¿no? Transgredir los límites que Dios pone para nuestro pensamiento. Entonces no me puedo dar ese permiso, debo reconocer que es un mandato y que estoy pecando, estoy transgrediendo el límite cuando no lo hago. Y por otro lado, recordar 2 Corintios 10, 4 y 5, dice, es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como seres humanos. Eres hija de Dios, no vas a luchar como un hombre como una persona sin Dios. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotras, las hijas de Dios, nos da nuestras armas para luchar, no son las filosofías de este mundo, no es la meditación trascendental, la meditación de su palabra, sí. Tenemos armas poderosas en Dios, tenemos a su Espíritu, tenemos su palabra que es viva y eficaz, tenemos acceso directo al Padre para orar y pedirle que haga esto realidad y nos dé la posibilidad de aplicarlo. Y realmente hay veces que tenemos
fortalezas, pensamientos que se han vuelto fortaleza. Las fortalezas eran todas las bardas que rodeaban al castillo. A veces estamos atrapadas en esos pensamientos, pero dice que estas armas pueden desbaratar esas fortalezas, esos argumentos y toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿no? Y llevar cautivo todo pensamiento. Y ahí nos podemos ver como unas vaqueras del rodeo, cuando decía la autora, hay una suerte dentro de la charrería que es lazar al becerro, y va el vaquero en el caballo y va con una soga dándole vuelta, y no es algo fácil, ¿no? Hay que ser intencionales, hay que trabajarlo, hay que practicarlo, pero a veces nuestros pensamientos están así saltando, corriendo de manera salvaje, son indomables como ese becerro, pero finalmente podemos lazarlos con la ayuda de Dios y sujetarlos y derribarlos, ¿no? Derribar todos esos argumentos. Entonces, finalmente, algo ya aterrizando, ahora me tardé un poquito más, amigas, pero gracias por acompañarme hasta el final. Había muchas cosas valiosas del material y no quería saltarlas. Vale la pena que lo repasen poco a poco ahí en casa, pero vale la pena ver todos estos puntos. Algo que debemos de entender es que esta batalla con el pensamiento, este llamado de Filipenses 4:8 a pensar lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, se libra y se gana pensamiento a pensamiento. Requiere esfuerzo y compromiso. Vamos un pensamiento a la vez, vamos un área a la vez, ¿no? Y vamos a cosechar los beneficios, ¿no? de emprender esta tarea. Mira, pensemos en nuestra vida cristiana como un cubo que quiere Dios llenar, ¿no? De modo que podamos disfrutar de Él y de la vida. Él desea llenar mi vida, ¿no? De Él, para poder usarme, ¿no? Para su gloria, para bendecirme y para enriquecer a otras personas, para ser embajadora, ¿no? Pero definitivamente no lo voy a representar bien si no se ha desarrollado la mente de Cristo. Pero la pregunta sería, entonces, ¿cómo puedo llenar el cubo de las cosas de Dios? Pues disciplinas espirituales, amigas. Muchas de nosotras hemos estado en cambios profundos, pero algo importante, ¿cómo lo vacío? Bueno, cuando no soy intencional en amar a Dios con mi mente y dejo todo tipo de pensamientos, suposiciones, lamentos por el pasado, pues es como si mi cubo que Dios quiere llenar tuviera una fuga y estoy perdiendo todo esto, ¿no? Finalmente, ¿listas para la tarea? Bueno, con esto terminamos este capítulo, pero la tarea es para esta semana seguir memorizando Filipenses 4, desde el 4 al 8, identificar tus temores, anotarlos, contestar estas siguientes preguntas. Hasta ahora, ¿cuánto te han robado los pensamientos acerca de lo que tú supones, esos y si pasa esto, y si pasa aquello? Y por otro lado, pon en esa columna esos temores que tú tienes, esos temores, qué pensamientos, siguiente columna, han generado, cuáles son las suposiciones que haces, y la siguiente columna que vas a poner, con qué escritura debo neutralizarlos y sustituirlos. Esa escritura, esas verdades, esas promesas son las que debes de memorizar, meditar, orar y aplicar. Siguiente pregunta, ¿qué situaciones del pasado lamentas? ¿Cuáles son tus tan solo, ¿no? Y cómo estás actualmente afrontando ese pasado, cómo te tiene ese pasado. Hemos estado privadas de paz, de gozo, nos está robando eso el pasado. Tercera pregunta, ¿qué cosas se suponen que no deberían de ser así, ¿no? ¿Qué áreas de tu vida estás como esto no debió de haber sido así? Y contestar cuánto te ha paralizado este presente inesperado que estás viviendo. ¿Qué has dejado de hacer por estar paralizada y qué es lo que debes de hacer para enfrentarlo? Y bueno, amigas, con esto cerramos. Próxima semana, les prometo que la clase va a ser de 45 minutos, nada más que hoy. Estas 2 lecciones son la base para todo lo que viene. La siguiente semana vamos a hablar de supera la preocupación. Vamos a estar en base a Mateo 6:34
Y para las que siguen el material, pues ese es el capítulo que tienen que leer. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un lindo fin de semana. Bye, bye.